noche se abre el portal desconocido paranormal. Historias, leyendas, posesiones, fantasmas, demonios. Bienvenidos al mundo paranormal de La Voz del Más Allá. Comenzamos. Hoy lunes, bienvenidos a La Voz del Más Allá. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros una semana más. Mi estimado Chuy Hernández, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches para toda la gente que pues ya está conectada en esta noche con nosotros a la página La Voz del Más Allá. Tenemos un super programón en esta noche, muchas historias, leyendas, encuentros con lo desconocido, Rubén. Todo esto aunado pues a la historia más importante, que es la que pues usted nos va a enviar en esta noche aquí a lo que es La Voz del Más Allá, la página La Voz del Más Allá. Ahí nos puede dejar sus comentarios, por supuesto también sus leyendas, sus encuentros con lo desconocido, y con todo gusto le vamos a dar lectura en esta noche. Bienvenidos. Así es, mi estimado Chuy. Pues bueno, vamos a invitar a toda la gente a que esta publicación, a que este programa en vivo lo pueda transmitir también en su página, lo pueda compartir, y pueden etiquetar a toda la gente que le guste el mundo paranormal. Así que sean todos bienvenidos. Mi estimado Chuy, agradecemos a la gente que nos está escuchando allá en Monterrey, Nuevo León, allá en Tijuana también, a la gente que nos escucha en Puebla, en la Ciudad de México, aquí en San Luis Potosí, en las diferentes colonias y municipios. Así es, ¿qué te parece si arrancamos con la primera leyenda de esta noche? Me parece perfecto, así que bienvenidos a La Voz del Más Allá. Chuy Hernández en un micrófono, servidor Rubén Flores. Bienvenidos a La Voz del Más Allá. Este relato que voy a narrarles ocurrió en mi adolescencia, cuando aproximadamente yo tenía unos 15 años de edad. En aquel entonces vivía en una casa ubicada en un nuevo fraccionamiento de la ciudad de Monterrey, para darles una idea, cerca del Cerro de Mitras. Dicha casa la habíamos adquirido nueva, así que éramos los primeros dueños. Una vez que les he dicho brevemente estos antecedentes, ahora les contaré los sucesos que un día comenzaron y que hasta el día de hoy no han cesado. En ocasiones, despreciamos o ignoramos lo que pensamos no existe. Desde este momento les digo que yo no creía en la existencia de demonios, hasta que me los topé cara a cara. En 1988, cuando mi padre al fin había podido adquirir una casa para nosotros, mi madre, mi hermana de 20 años, mi hermano de 10 años y el más pequeño, un varón de apenas 3 meses. Nosotros fuimos los segundos en habitar la cuadra. Todo estaba demasiado tranquilo y en perfectas condiciones. Era maravilloso, ya que toda hora tenía todo libre, sin nadie quien molestara o llamara la atención. Desde que nos mudamos, sentimos una extraña sensación dentro de la casa. Era un escalofrío, apenas perceptible, pero que también te ponía alerta, como si algo fuera a ocurrir. Pensábamos que simplemente se trataba de la soledad que inundaba el lugar. Transcurrió el tiempo y todo seguía relativamente tranquilo. Llegaban más familias, pero apenas unas cuantas. Justamente frente a nosotros se mudó una pareja joven de recién casados. Parecían tener entre 25 y 27 años, pero tal tranquilidad pronto se fue como si escapara de la tempestad que se avecinaba. Recuerdo muy bien aquella madrugada que dormía profundamente cuando empecé a escuchar maullidos de gato, algo que jamás había oído por el rumbo. Se me hizo muy raro, pero no importante, y seguí durmiendo. Al poco tiempo, un llanto agudo me despertó. Era como el llanto de un niño. Tal situación me inquietó demasiado, así que decidí salir a ver qué era lo que pasaba. Bajé las escaleras con la respiración agitada, ya que tenía un mal presentimiento. Además, un frío raro inundaba mi hogar. Caminé hasta la puerta, la abrí, me asomé, vi qué pasaba, pero todo estaba tranquilo. De pronto toda la luz en la cuadra se fue y a la vez un grito de mujer estremeció el lugar.
Varios vecinos de inmediato salieron y al momento, con la luz de la luna, claramente observé que una sombra oscura de unos 2 metros de alto salía de la casa de la vecina. Pero esta caminaba de una forma muy tranquila. Yo me quedé perplejo. No sabía si era un ladrón o algo más. Simplemente me quedé ahí parado sin hacer nada. A la vez la vecina gritaba desesperada. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía qué pasaba hasta que de pronto regresó la luz y al frente de su ventana, con la luz de su foco y su cortina blanca, se veía un cuerpo colgado. En efecto, era el cuerpo del joven el que colgaba. Toda la gente observó lo mismo que yo. La joven estaba histérica, así que algunos vecinos entraron a la casa y confirmaron lo que habíamos visto. Miré mi reloj y apuntaban las 3 de la mañana. Pronto llegó la policía y los servicios periciales para levantar el cuerpo de aquel joven. Al siguiente día, parientes de la joven comenzaron a desocupar el inmueble y de ella jamás se supo nada. Mientras tanto, las cosas parecían seguir normal. Casi después de un mes del terrible suceso, yo aún no le contaba a nadie lo que había visto y escuchado aquella noche. Fue entonces cuando mi madre regresaba de la tienda y nos contó que se encontró con una tía de la muchacha esposa del joven que ese día aparentemente se quitó la vida. La tía de la joven le comenzó a contar que algo raro había sucedido, ya que según ella le contó que su sobrina, que ese día ellos dormían tranquilamente, hasta que escucharon los maullidos de un gato muy fuertes e incesantes. Eso los alertó y se despertaron. Se sentaron en su sala mientras tomaban algo de refresco cuando de pronto escucharon el llanto de un niño al pie de su puerta. Ellos, temerosos, se asomaron por una ventana y vieron a un niño vestido de negro que cargaba a un gato blanco que estaba llorando frente a su puerta. Alarmados, pronto salieron para ver qué le ocurría. Ella abrió la puerta y aquel pequeño niño, de forma sorpresiva, tomó la forma de un terrible demonio, el cual la atacó y la derribó. Y fue cuando este ente atacó al joven. Sin embargo, ella no pudo percatar cómo fue que pasaron las cosas después de que ella cayó, ya que lo único que recordaba era una sombra que salía caminando de su casa y enseguida el terrible escenario de su marido muerto. Al escuchar lo que contaba mi mamá, reaccioné y todo tomaba sentido. Su narración coincidía con los tiempos en que yo también había escuchado aquellas cosas. Tal situación me dejó perturbado y no pude resistir más y le conté lo sucedido a mi madre. Ella también quedó muy asustada después de escuchar mi relato. Desde ese momento, la calma desapareció. Fue como si mis preocupaciones, miedos, abrieran una puerta entre este mundo material y el mundo de los infiernos. A partir de tal hecho, las cosas cambiaron radicalmente. Por principio, al día siguiente, mi madre me platicó aquel relato todos los días que le siguieron en la madrugada. Maullaba un gato, circunstancia que antes jamás había sucedido, excepto el día en que apareció muerto el joven de enfrente de mi casa. Una noche, aproximadamente como a las 10 de la noche, festejábamos el cumpleaños número 11 de uno de mis hermanos. Para esto invitamos a varios familiares. Todo transcurrió de forma normal, pero cuando se llegó la hora de partir el pastel, pasó algo sin explicación. En cuanto apagamos las luces y comenzamos a entonar las mañanitas, se escuchó el llanto muy agudo de un niño, lo cual nos desconcertó en razón de que todos estábamos reunidos en el comedor y dentro no había más gente que nosotros. Al momento, una corriente de aire apagó la vela del pastel. Todo se quedó oscuro y en silencio. Nadie hablaba, como si todos por un instante se hubieran quedado petrificados. De pronto, dejó de escucharse el llanto. Las luces se prendieron solas y una vez que todo se iluminó nos dimos cuenta de algo perturbador. El pastel tenía calcada una pequeña huella de una mano que se posó sobre este, sin que nadie de nosotros lo hubiera hecho. Nadie siquiera se atrevió a probar el pastel. Los siguientes minutos nadie comentó nada al respecto, simplemente todos querían retirar. A los pocos minutos todos se retiraron y solo nos quedamos nosotros. Mi madre quiso comentar algo al respecto, argumentando que solo se había tratado de una broma hecha por alguno de mis primos, pero todos, incluso ella, sabíamos que lo acontecido fue algo fuera de lo normal.
Sin más, nos fuimos a dormir. Apenas me disponía para acostarme, cuando de pronto recordé haber dejado algunas cosas fuera del refrigerador que mi madre me había pedido que guardara. Bajaba por las escaleras cuando de pronto divisé una gran sombra parada junto a la puerta de la entrada. Al instante, comprendí que eso no era humano. Me quedé parado en las escaleras y un frío demasiado fuerte invadió toda la casa, a tal grado que podía ver el vapor de mi respiración a pesar de que apenas hace unos instantes se sentía un calor tremendo. La sombra estaba parada ahí como si no me hubiera visto. Esta tenía una forma humanoide, brazos muy largos, cuerpo regular, pero todo negro y algo encorvado. Poco a poco retrocedí hacia arriba nuevamente. En cuanto terminé las escaleras prácticamente corrí hacia mi cuarto y me metí debajo de mis cobijas. Mi cuerpo no conseguía calentarse, estaba muy frío y por dentro inundado de miedo al no comprender qué era lo que había visto. Aún más en razón de que parecía ser la misma sombra que vi el día que murió aquel joven. Mientras reflexionaba, se oía que alguien caminaba en la azotea, y no solo me percaté yo de tal hecho, sino también mi padre, quien de inmediato salió de su cuarto y escuché que subió las escaleras hacia la azotea. Traté de salir a acompañarlo, pero no pude moverme. Al poco tiempo, mi padre bajó y me preguntó si había escuchado algo, a lo que le respondí que sí, como unos pasos. Él dijo también haber escuchado lo mismo, pero arriba no había nada. Todo parecía estar en orden. Cuando hablamos nuevamente, se escucharon los pasos y esta vez más fuertes. Los dos nos miramos uno al otro sin decir nada. Se podía percibir el ambiente de incertidumbre y de pronto una fuerte corriente de aire entró en el cuarto azotando la puerta de una forma violenta y a su vez algo bajó corriendo de las escaleras. Salimos del cuarto y no vimos nada, pero mi padre se percató de unas extrañas manchas en la pared. Era como si una mano manchada de sangre hubiera deslizado sus dedos hasta la parte de abajo. Lo más raro era que la sangre aún estaba fresca. Por el ruido, todos despertaron y comenzaron a preguntar qué había pasado. No sabíamos qué decir, simplemente dijimos que nada. Pero cuando vieron las manchas de sangre, quedaron perplejos y justamente cuando las mirábamos, sin más, desaparecieron sin dejar rastro de haber estado. Al final, no nos fue posible aguantar más dentro de la casa. Era tanto el frío y ambiente negativo que se sentía, y nos fuimos a quedar con una tía que vivía cerca del lugar. La noche transcurrió tranquila, pero tuve pesadillas con la sombra que había visto, y en 2 ocasiones distintas. Al día siguiente, mi padre me pidió que lo acompañara a comprar algunas cosas al mercado. Cuando nos encontramos ahí, se encontró con un viejo amigo de la primaria. En un momento en el que mi padre mencionó dónde vivíamos, esta persona se quedó pensativa y le dijo a mi padre: «Vaya, yo crecí por esos rumbos. En ese lugar criábamos animales y cerca del lugar también está donde te platiqué que había una bruja que curaba gente». Mi padre no dijo nada y poco después se despidieron. De regreso, mi padre comenzó a platicar conmigo al respecto de lo sucedido, haciendo alusión al hecho de que, si lo estaba ocurriendo, tendría relación con que una curandera haya habitado por la zona, lo que de cierta forma me pareció interesante. Así las cosas, y toda vez que mis demás hermanos, madre, no querían regresar a la casa, fuimos a sacar ropa. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Entramos y a pesar del calor que hacía afuera, dentro de la casa hacía mucho frío. Apenas pasamos y la puerta se cerró bruscamente. De inmediato intenté abrirla, pero no se pudo. Estaba atascada y a la vez comenzó a escuchar que corrían arriba de la casa de un lado para otro. Asimismo se escuchaban risas de muchos niños. Estábamos desesperados, tratábamos de salir, pero no podíamos. En ese instante, un olor pútrido invadió la casa. Y en un rincón de la casa apareció nuevamente la sombra, la que se quedó ahí parada sin hacer nada mientras que todas las cosas en la casa salían volando. De pronto, la sombra se transformó en un perro y corrió hacia nosotros. Pensé que me iba a atacar y cuando estuvo frente a mí, tomó la forma de un cuervo que pasó volando arriba de mi cabeza
y salió atravesando la puerta. Todo se calmó y la puerta sola se abrió. Sin pensarlo más, decidimos ir a buscar a una persona que se dedicaba a hacer limpias, que era conocida de mi abuela paterna. Al llegar, tardó un poco en atendernos en razón de que tenía mucha gente. Cuando al fin entramos, de inmediato fijó su mirada en mí y sin que siquiera le hubiéramos dirigido palabra alguna, me dijo: «Te puedo ver, bestia maldita, déjalo». Tales palabras me dejaron paralizado. La señora enseguida tomó a mi padre y lo jaló hacia ella, y con un puño de sal formó un círculo de sal en el que quedaron dentro ella y mi padre. Mi papá decía: «¿Qué pasa?», y la mujer le respondió: «Su hijo está poseído». A lo que yo le dije: «Pero si me siento normal», y en cuanto pronuncié la última palabra, perdí la conciencia. Seguía parado, podía ver lo que sucedía, no escuchar ni hablar, era como si estuviera pero a la vez no. Veía que la mujer me arrojaba agua y prendía velas y me azotaba con ramas de pirul, y de pronto sentí que me desmayé, pero mi cuerpo no cayó. Sentí que salí de mi cuerpo, era como si estuviera flotando. Enseguida me vi parado en el lugar con mucha niebla muy espesa y comencé a caminar. A mi lado había muchas sombras que gemían lamentándose. Todos iban hacia el mismo rumbo y yo, a pesar de que quería detenerme, no podía. Era como una corriente que nos llevaba a todos hacia el mismo lugar. Sentí que pasó mucho tiempo y poco a poco comencé a escuchar una voz lejana que hacía eco y empecé a reconocerla. Era mi padre, que me llamaba cada vez que su voz era más fuerte y clara, y fue cuando sentí un tremendo jalón. Todo se puso oscuro y al final pude sentir mi cuerpo de nuevo. Abrí mis ojos. Aún estábamos en el lugar con la señora. Mi padre me abrazaba y lloraba. En realidad no sabía qué había pasado, pero estaba feliz. Cuando me dijeron que había sido poseído, no pude creerlo. La señora mencionó que estuve a punto de morir debido a la fuerza del demonio que tomó mi cuerpo. Fue tanta la energía que se ocupó para expulsarlo que apenas logré vivir. Una vez que todo se tranquilizó, mi padre me platicó sobre la mujer, sobre los acontecimientos que habíamos vivido. La señora, con seguridad en su voz, nos respondió que se trataba de demonios, los cuales estaban a punto de dar su golpe final si no nos íbamos de su santuario. Y en efecto, el lugar donde se construyó nuestra casa había sido un lugar usado en el pasado como templo para la adoración de demonios muy poderosos, e incluso se realizaron sacrificios humanos. Y a pesar de que ese sitio estuvo abandonado muchos años, las energías nunca se fueron, debido a que en ese lugar se originó una vórtice que une a nuestro mundo con el del más allá y el cual siempre estará abierto. Después de estos sucesos, la casa la vendimos a una inmobiliaria, la cual se renta en ocasiones, pero no ha podido ser vendida. Y siempre que por cualquier circunstancia pasamos por ahí, a la entrada de la puerta, siempre está sentado un niño acariciando a un gato blanco. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Muy buenas noches. Les platicaré algo que traigo conmigo en mi pensamiento desde hace ya bastante tiempo. Lo cual me ocurrió una noche cuando yo manejaba. En esa ocasión me dirigía a Tampico. Circulaba por la carretera Río Verde, cuando de pronto, en una curva un poco cerrada y peligrosa, vi a 3 enormes perros echados a la orilla del monte. Jamás había visto unos perros tan enormes y con unos grandes ojos rojos. Sentí un poco de miedo, por lo cual me detuve. Me incliné para subir la ventanilla del asiento del copiloto. Cuando levanté la mirada, había un hombre muy anciano que se asomaba por el vidrio de la ventanilla del auto. Me dio bastante miedo, ya que el comportamiento del señor era algo extraño.
Era tuerto. Solo tenía un ojo. Su aspecto era demasiado desagradable. Comenzó a tocar para que bajara el vidrio. Y así lo hice. Enseguida pude escuchar su fuerte respiración. A cada instante respiraba más fuerte. Enseguida, con una voz muy lenta y pausada, me dijo que si podía llevarlo unos metros adelante, ya que él vivía por ahí en una choza que quedaba cerca, pero que ya estaba muy cansado y un perro lo había mordido. En ese momento yo lo relacioné con los perros que había visto hacía unos minutos y decidí llevarlo. Enseguida el viejito se subió, batalló mucho para abordar el auto. El anciano no decía nada. Era muy serio. Habíamos avanzado aproximadamente 100 metros cuando él me pidió que me detuviera. Pero cabe destacar que él ya no era el mismo. Había sufrido una transformación en su rostro. En su mirada había algo extraño, un brillo que no tenía antes y una sonrisa algo diabólica. En ese momento pensé que estaba loco aquel viejito y lo dejé bajar sin decirle nada más. Él bajó y enseguida encendí el carro y aumenté la velocidad, observando a través del espejo retrovisor cómo el anciano se quedaba atrás. Recuerdo que desvié por unos segundos la mirada y cuando volví a ver de nuevo hacia atrás, vi cómo aquel anciano corría detrás del carro a 4 patas, como si fuera un perro. Se reía horriblemente a carcajadas. Avanzaba demasiado rápido, considerando la velocidad del auto. Aceleré lo más que pude hasta que llegué a una gasolinera y le conté al encargado lo que había pasado. Este me dijo que era normal eso, ya que a muchos traileros y hombres que viajaban solos se les aparecía el viejito pidiendo aventón y que había sido causa de muchos accidentes, pues se dice que es una especie de brujo o nahual. Espero les haya gustado esta historia. Es 100% real. Desde esa ocasión, siento pavor cada vez que paso por ese lugar y recordar lo que viví esa noche. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Estamos de regreso aquí en La Voz del Más Allá. Gracias de verdad a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Les mandamos un gran saludo. Saludos, muchachos, nos gustaría mucho saber de dónde nos están escuchando y también ojalá que puedan ustedes ayudarnos a cooperar con estrellas aquí en esta transmisión en vivo, mi estimado Chuy. Así es, vamos a seguir adelante con más en esta noche. Saludos para la gente en Querétaro, gente en Coahuila, a la gente en Monterrey, Nuevo León. Indíquenos de dónde nos están escuchando en esta noche. Avanzamos con más de La Voz del Más Allá. Regresamos, no le cambie. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta, solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento. Pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre, y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto.
Faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar, cuando mi coche se detuvo así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio. Finalmente me había liberado del compromiso y no fue mi culpa. No podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron. El frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto. Y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera estaba desarreglada y sus ojos no estaban. Solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ellas se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano, reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo que pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Hay un fenómeno conocido popularmente como la subida del muerto, que le ocurre a muchas personas mientras duermen. Este consiste en que aparentemente despertamos y sentimos una presencia encima de nosotros, y al mismo tiempo no nos podemos mover. Pero aunque crean que están despiertos, en realidad la persona se encuentra soñando. A continuación, la historia de Manuel López, a quien se cree que se le subió el muerto. Pero al parecer fue algo más que eso. Era prácticamente la medianoche cuando me encontraba dormido. Recuerdo que de pronto me sentí entre dormido y despierto, y quise despertar, sin embargo no podía. Algo me jalaba hacia adentro de la cama, y poco a poco sentía que me iba hundiendo. Mientras más trataba de levantarme, inexplicablemente más me hundía. De pronto sentí unas manos que me tomaban de los hombros jalándome hacia adentro de la cama. No podía abrir los ojos ni podía hablar. Entonces, de pronto pude abrir los ojos. Vi el techo de mi cuarto. Mientras yo seguía sintiendo que me jalaban, trataba de gritarle a mi mamá o a alguno de mi familia para que me ayudara. Pero en ese momento
Sucedió lo más horrible de toda la noche. Aún sin poder moverme, pude voltear y vi que una sombra pasó rápidamente por la ventana. En ese momento sentí mucho frío y una ráfaga de aire entró. Eso era imposible, porque no tenía abierta la ventana. Sin embargo, la sentí. Me encontraba desesperado y con mucho miedo. Sentía esas horribles garras jalándome hacia la cama. No podía hablar ni moverme. Solo mirar cómo pasaban las cosas esa noche. En cierto momento, la sombra se proyectó por el techo. Yo comencé a rezar. Sentía que algo estaba mal. Y solo rogaba, porque fuera lo que fuese, ese ser no se apoderara de mí. De pronto la cama comenzó a sacudirse como si alguien le estuviera empujando, mientras yo continuaba rezando con más fuerza. De pronto se escuchó un grito hueco, sonoro, muy grave, como si se fuera alejando. Era como un quejido, y lo acompañaron otros quejidos, como los que se escuchan en las películas de terror. Se alejaron y por fin pude moverme. Mi cuerpo me dolía y estaba empapado en sudor. Pronto descubrí que todo lo había soñado. Me levanté y fui a la cocina a tomar un vaso de leche caliente, tratando de quitar de mi cabeza la terrible sensación y la experiencia tan amarga que había vivido. Poco más tarde regresé a la cama, solo para escuchar una horrible voz que decía mi nombre. Nuevamente, rápidamente me levanté y entonces descubrí algo que me dejó aterrado. Alrededor de mi cama había tierra o ceniza. No lo sé. Era un polvo oscuro que no sé de dónde había salido. Salté a la cama y comencé a rezar de nuevo. Recuerdo que tenía lágrimas en los ojos y mucho miedo. Las voces se escucharon de nuevo quejándose. Y yo deseaba que de nuevo fuera una pesadilla, pero esta vez todo era real. Todo lo que escuchaba era una realidad. Me arrojé sobre la Biblia que tenía guardada en un cajón y empecé a pedir porque no me pasara nada. Luego escuché ruidos afuera y vi cómo la sombra se acercaba lentamente a mi ventana. Abracé la Biblia con todas mis fuerzas y oré como nunca. Sonó un golpe en seco y un grito. De pronto ya no se escuchó nada más. A lo lejos el perro de la casa vecina aullaba y todo volvió a la normalidad. Al otro día me enteré que el perro había muerto. Y lo más extraño, los vecinos nunca supieron por qué murió. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Estamos de regreso en esta noche, señores. Los invitamos para que pues sigan en contacto con nosotros, no se despeguen de la página La Voz del Más Allá. Tenemos muchas historias en esta noche, Rubén, en este mes de octubre, un mes muy ad hoc para escuchar buenos relatos, y qué mejor que aquí en lo que es La Voz del Más Allá. Definitivamente, y ojalá que toda la gente que nos está escuchando nos pueda mandar, como lo dijo Chuy hace un momento, nos pueda mandar sus historias, sus relatos, sus fotografías, psicofonías, también videos, todo lo relacionado con lo paranormal. Ojalá lo puedan mandar aquí al inbox de la página La Voz del Más Allá. Y también, pues bueno, agradecemos a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que está compartiendo el programa y también a toda la gente que está etiquetando a todos sus amigos. Así es, avanzamos con más de La Voz del Más Allá. ¿Te parece? Y vamos con la historia, Rubén. Vamos con la historia, Chuy. Ahorita regresamos con más. Esta es La Voz del Más Allá.
El siguiente acontecimiento ocurrió recientemente y tuvo efecto en la carretera que conduce a la mina que se encuentra en el municipio de Villa de Zaragoza. Pasaba ya de la medianoche. Jorge conducía un camión de carga e iba camino a la mina. En ese instante imperaba un muy mal tiempo. Era una noche de tormenta, lluvia, rayos, relámpagos y hasta truenos. Por lo cual conducía su camión tranquilamente y con bastante precaución siguió su curso normal, hasta que se fue acercando a una comunidad que se le conoce como el puerto. Mientras se acercaba, podía distinguir la silueta de una mujer que traía un niño en brazos. Al ver las luces del camión, aquella persona de inmediato le hizo una señal para que se detuviera. Jorge no acostumbraba a levantar a nadie en carretera, por seguridad personal. Pero esta vez, su calidad humana pudo más, ya que se trataba de un bebé y una indefensa mujer que sufrían los embates de aquella tormenta de verano. De inmediato, paró su camión, pues pensó que tal vez se trataba de alguna emergencia. De inmediato invitó a aquella mujer a subir. Ella solamente abordó, no pronunció ni una sola palabra. Jorge continuó con su camino, pero mientras más avanzaba, más lloraba aquel bebé. Él pensó varias veces en preguntarle a esa extraña mujer si le ocurría algo a ese niño, pero la forma de comportarse era tan extraña que se lo impidió, ya que ni la cara le podía ver, pues la cubría casi en su totalidad con un velo de color negro. Solamente mientras un rayo alumbraba las penumbras de la noche, pudo ver la forma de aquel pálido rostro que de verdad lo inquietó. Así continuó hasta llegar a un río que se le conoce con el nombre de Río de Juárez. Fue cuando aquella mujer solo pronunció: "Aquí me quedo". Jorge se quedó boquiabierto. Pudo ver cómo se perdía en la oscuridad de la noche y caminando a la orilla del río bajo aquel torrencial aguacero. Cuando la perdió de vista, solo pudo escuchar un lamento escalofriante que lo hizo estremecerse. Muy pensativo e inquieto, se alejó de ese lugar. Cuando llegó a la mina, de inmediato comentó a sus compañeros lo sucedido. Alguno dijo que tal vez se trataba de alguna bruja que se había robado un niño. Algunos otros dijeron que a quien le habían dado aquel aventón era precisamente a la Llorona. Pero hubo un comentario que le llamó la atención. Fue el de un compañero que expresó que le había pasado exactamente lo mismo y que algunas otras personas también habían visto a esa extraña mujer. Incluso algunas veces que esa mujer les hacía la parada y el conductor no se detenía, ella corría a un lado del camión a la misma velocidad, pero lo más insólito, no se le veían los pies, solamente flotaba. O en algunas otras ocasiones, debido a que los choferes ya sabían de quién se trataba y hacían caso omiso de las señales de ese extraño ser y no se detenían, al sentirse librados de ella y voltear a su derecha, ella ya había abordado el camión y la llevaban a su lado. Estás escuchando La Voz del Más Allá. ¿Puede algún demonio poseer
a un objeto, mascota o cualquier cosa que deseemos mucho, con el fin de llevar nuestras almas al Averno. Hace ya algunos años, una niña que en ese entonces, como todas las niñas, tenía su muñeca, a la cual quería mucho. Platican que el diablo, como veía que la adoración de la chiquilla era la dichosa muñeca, decidió poseer el preciado juguete. Cierto día que la niña estaba jugando con su muñeca, inesperadamente, ésta le habló. Claro, todo esto era obra del diablo. La niña en un principio se asustó, pero al ver que su compañera de juegos ahora también podía hablar y razonar, se alegró de tal manera que ahora de día y de noche jugaba con el diabólico juguete, sin saber que estaba jugando con el mismísimo Satanás. Los padres de la niña notaron un cambio en su actitud. Ya no comía, ya no hablaba con nadie que no fuera con su muñeca. Todo lo que hace un niño normal a esa edad, ella lo cancelaba por jugar con la diabólica muñeca. Hasta que los padres vieron horrorizados cómo la niña le platicaba a la muñeca, y ésta con una voz demasiado tenebrosa le contestaba. Escucharon cómo aquella muñeca le aconsejaba cosas malas. Por ejemplo, que no hiciera caso a sus padres, y le daba al mismo tiempo unas indicaciones bastante malvadas y perversas. Los padres de la niña, al escuchar esto, decidieron quemar el horroroso juguete. Cuentan que al prenderle fuego, aquella muñeca se retorcía y lanzaba aullidos como los de un perro. Oían horrorizados cómo parecía hablar en una lengua extraña y singular. La voz de la muñeca, que anteriormente era dulce y melodiosa, ahora parecía más bien un gruñido que una voz. Pero el mal ya estaba hecho. La niña, al ver que quemaban a su amiga, lanzó un sollozo lastimero y permaneció día y noche sola, encerrada en un cuarto oscuro. No quería hablar con nadie. Y dicen que así permaneció hasta el día de su muerte. Se dice que murió de tristeza al sentirse, según ella, sola y despreciada. No soportó mucho esa enferma soledad. Si acaso aguantaría un año después del estremecedor suceso. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Bueno, señores, continuamos con más aquí en La Voz del Más Allá. Gracias a toda la gente que sigue en sintonía con nosotros. Saludos para todos ustedes, muchachos. Vamos a ir ahora a una cápsula con nuestra especialista Zuli Urbina, donde nos va a hablar acerca de posesiones, que está realmente muy, muy impresionante todo esto que nos va a platicar a continuación. Si tú quieres contactar a Zuli Urbina, mándale un WhatsApp al 44 41 48 49 74. Te lo repito, 44 41 48 49 74. Ella es especialista aquí en el mundo paranormal de La Voz del Más Allá, y aparte, pues bueno, puede también leerte el tarot y muchas cosas más. De verdad, contáctala si tienes alguna duda o algún problema. Vamos a escuchar a Zuli Urbina en esta cápsula especial de posesiones. Hoy quiero hablarles del padre Martín Malachi, jesuita, quien realizó un exorcismo a una pequeña de 5 años. Martín Malachi le comentó a Ralph Sarchi, un conocido demonólogo, lo siguiente: Dios permitirá que haya niños poseídos para castigar a sus padres.
Qué frase tan fuerte o espeluznante. Otra situación inquietante es que van en aumento los casos de niños poseídos entre 3, 4, 5 y 6 años. Adolescentes que abren portales sin importar consecuencias y padres que dejan a sus hijos a merced de computadoras, teléfonos, consolas de videojuegos y más. ¿Será esto a lo que se refiere Martín Malachi? Recordemos la batalla de a Satanás se le dio el poder de tener al hombre. ¿Sabías que el Papa Francisco se refiere al demonio como a una persona? Si niegas a Lucifer, demonio o mal, te niegas automáticamente a la salvación de Cristo. Jesús vino a salvarnos, ¿o no? En los años 70, nadie atendía estas necesidades. Se tenía que someter a prueba y estudios para que el Vaticano pudiera dar permiso para hacer un exorcismo, y aún así no se tomaban tan en serio. ¿Sabías que el propósito del demonio es la destrucción de tu alma hasta que termine en el infierno? Lauren Gómez, terapeuta forense, habla sobre el diablo y la espiritualidad y dice: no hay evidencia irrefutable y tampoco se trata de convencer a nadie. La gente seguirá siendo escéptica porque no tenemos una foto del diablo, refiere. Matt Baglio, autor de Making of Modern Exorcism, habla de que Roma es la sede de los exorcismos. Incluso ya hay un curso de exorcismos en la Universidad de Roma impartida por un laico. Imagínate. ¿Debemos hacer conciencia de su existencia entonces? ¿Sabes que cada país, incluso estados, ya hay un exorcista? 20 personas están siendo exorcizadas en Italia cada año. César Trucchi, exorcista, nos habla que el ritual es parte liturgia y médica, y esto es para ayudar al sacerdote a entender la diferencia entre la esquizofrenia y la posesión. Esto lo habla en la conferencia que repetiré próximamente, de la línea delgada de la posesión y la psiquiatría, ya que muchos pacientes psiquiátricos no hay explicación en sus casos y muchos poseídos están bajo el dominio de sus demonios internos, drogas o depresiones. Es importante mencionar que ya la medicina moderna antes descartaba la creencia del exorcismo y ahora es más mesurada en dicho tema y aún se sigue investigando. También es necesario introducir enseñanzas tradicionales de la Iglesia con un tema como lo es el diablo. Aún así, muchos sacerdotes católicos no creen en el exorcismo. ¿Será por miedo? ¿Protección? ¿Tú qué piensas? También muchos no creen que el diablo sea un ente personificado. Jesús fue el primer exorcista y tuvo varios encuentros con personas poseídas. Posteriormente dio este poder a sus discípulos, aunque la ley canónica prohíbe a cualquier persona a hacerlos. Pero si tú tuvieras un familiar con rasgos de posesión, ¿esperarías a que te autorizaran un exorcismo? ¿O buscarías a una persona que sepa que sí tiene este conocimiento? En mi caso, yo, Zuli Urbina, he realizado algunas liberaciones y créeme, mi amor y fe es indispensable e inmutable para poder efectuarlas. Definitivamente hay que descartar los factores psicológicos o enfermedades psiquiátricas, descartar lo lógico, después lo lógico y ahí hasta llegar a este punto espiritual. Recordemos el caso de Anneliese Michel, quien murió a sus 23 años, de Laura, que también murió cuando el Padre Amor la exorcizó, y siguió y buscando quién la exorcizara, y hay muchísimos casos que vamos a tocar en esta conferencia de la línea delgada entre la posesión
y la psiquiatría, la cual ya mencioné. También hay un caso muy fuerte de un niño de 4 años que apuñaló a su padre y es importante saber con qué se está lidiando. En mi experiencia, muchos son ataques por abusos sexuales, depresión, drogas. Hay que verificar la funcionalidad cognitiva, medicamentos psicotrópicos, etc. Otros por parásitos o larvas astrales, espíritus, que en fin, hay que hacer una investigación muy exhaustiva para descartar un caso de posesión. En el caso de Annalise Michel, el sacerdote siguió este ritual canónico y le imputaron cargos de asesinato. Un sacerdote o exorcista debe ser escéptico para entender realmente lo que es. No puede sentir miedo o temor, ya que de lo contrario serás atacado por ese lado. Aquí el aspecto del miedo positivo que te previene de un accidente no nos va a funcionar, menos el miedo negativo que te hace entrar en pánico. Si Satanás expulsa a Satanás, se está dividiendo. Ojo, los fariseos dijeron, solo Belcebú puede exorcizar a un demonio. Y si Belcebú expulsó demonios, ¿por quién se expulsa a sus hijos? Juzguen por ustedes mismos, dice el padre Malachi. Entre las encuestas de poseídos no hay nivel económico, cultural ni religioso. Mefistófeles toma poco a poco la voluntad de su víctima. Esto es un proceso lento. ¿Cómo reconocer un poseído? Es como cuando te vas a la cama y despiertas y tu pareja está con un comportamiento jamás visto. El padre Malachi refiere dentro de esta frase que habrá un momento llamado era católica donde habrá varios eventos y las posesiones aumentarán, incluso dentro de la iglesia. En la Biblia, el libro de Deuteronomio dice, habrá 2 caminos, el de vida y bondad o el de muerte y maldad. Aborto, deudas, guerra, caos, violaciones, asesinatos, pederastía. Lamentablemente, nos estamos especializando en maldad y no lo vemos ni reflexionamos. Estamos en contra de la vida cada 21 horas. Son manchadas ya de sangre. En el libro Hostage of the Devil, Peter Blake oyó la carta de Pablo VI y se sorprendió, ya que el exorcismo era algo suyo. Se negó a escribir una nota para dicho libro, pero sí escribió una reseña en Los Angeles Times diciendo, odio este libro. Cuando lo escribe en 1975, fue por una razón, ya que mis contemporáneos de Estados Unidos, Canadá, Australia e Irlanda olvidaron de qué se trataba. No sabían que existía este campo y yo les conseguí transcripciones y permisos de 5 a 10 exorcismos que se publicarían con un prefacio. El libro de Malachi impactó, no hay duda. Había un sacerdote católico escribiendo mucho de algo que no conocían. Host to the Devil, John Zaffis, demonólogo e investigador paranormal, en sus 42 años de investigación y posibilidad de posesión, dice, debes ser precavido, debes tener cuidado con lo que te asocias, porque la gente siempre tratará de hacerte pedazos. Y yo, Zully Urbina, también lo apoyo y lo afirmo. Malachi dijo que mucha gente lo juzgó y tachó de loco. Dijo que no podría diferenciar un demonio de un troll, pero vendió 1 millón de copias más que El Exorcista. Decía la iglesia que estaba poseído, que era mujeriego, que veía distorsiones, falacias y que su imaginación era enloquecida. Él decía, si crees en Dios, saca tu dinero y regálalo. Verás que nadie lo hará, porque el nombre de Dios está en el dinero, y desde ese momento eres tú un hipócrita.
La gente decía que era un cerdo mentiroso ante los ojos de Dios, a lo cual él contestaba: soy un guerrero de Dios. Robert Marro, exagente del FBI, dice: el gobierno te entrena para 1000 cosas, menos para un exorcismo. Malachi decía que uno sabe cuando estás poseído. Debes de ser un buen investigador y un excelente exorcista. Preguntas dentro de un ritual del exorcismo. ¿Quién eres? Nunca debes de contestar. Él te dirá nombres feos y siniestros. ¿Cómo llegaste aquí? ¿O cómo llegaron? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué haces? La gente será débil al enfrentar algo sobrenatural. Cuando esto se manifiesta, se ven a las personas reducidas a lágrimas. Es aterrador. Si no mides tu inteligencia, serán torturados, exclama Malachi. Él tenía una excelente relación personal con la doctora Komaraswamy, ya que nunca le mentiría, dijo. Cuando le llamó para ir a ver a esta niña de 5 años poseída, él nunca lo dudó, ya que una niña no podía elegir la maldad voluntariamente. Eso no era posible. Para ser poseído debes dar tu consentimiento y voluntad. Pero el demonio te tentará, se disfrazará para hacerte caer. Esta pequeña no tenía la capacidad física, espiritual, ni la protección adecuada. Se puso en la línea de fuego. No habrá opción para esta familia. El chofer del FBI, amigo de Malachi, quien lo llevó, dijo: no tenía por qué preocuparme, pero tenía miedo y ansiedad. La posesión es un proceso lento que vas aceptando inconscientemente. Si abres tu corazón, Satanás lo aceptará. El chofer dice sentir tristeza y opresión, rabia, al acercarse al lugar de los hechos nuevamente. Recuerda sentir un calor en cuanto el sacerdote empezó a rezar. Ella comenzó a gritar. Había medios especialistas e investigadores, recuerda. Esta pequeña se fue contra el sacerdote queriendo sacarle los ojos. También recuerda que la niña estaba afuera jugando cuando llegamos y le dijo a Malachi con voz ronca: ¿crees tú poder ayudar? ¿Tú crees que la puedes ayudar? Yo quedé petrificado. Sigue recordando. Características que debes observar en un poseído: fuerza extraordinaria, hablar lenguas antiguas, miedo a cosas sagradas, conocimiento de cosas escondidas o lejanas que nadie sabe, cosas que solamente tú no has comentado con nadie. Él te las va a decir. Las tres primeras se pueden inventar, pero la última jamás. Malachi dijo: espero que el alma de esta niña esté con Dios, no me importa su estado físico. Los jesuitas de Roma te darán un número de hechos de exorcismos. Malachi era jesuita, no saben en qué grado, trabajó con pergaminos del Mar Muerto. De acuerdo a los jesuitas, Malachi se fue de Roma en 1965 y ya no era sacerdote. No tenía permiso para practicar exorcismos, al menos que el obispo se los haya conseguido. Él nunca renunció a sus votos. Eso nunca le agradó a la iglesia. Él decía que todos éramos bendecidos con intuición e instinto. Uno sabe lo que ve y siente. Es un presentimiento que viene de nosotros y eso no lo puedes cambiar. Creencias, pero sí podemos ayudar a las personas. Los espíritus son muy sofisticados al lastimar. Estaba convencido de lo que decía. Era un hombre fascinante. Imagina lo peor y esto será peor, decía. Destruirá lo que pueda antes de ser encadenado por San Miguel. Ese hombre dice la verdad. ¿Tú a quién le crees? Lo sabemos por la Virgen de Fátima, escritores, errores de papas y sacerdotes, gente laica, y sabemos que estamos en prueba.
Todas son elecciones de Lucifer, no te puedes proteger. Nadie aquí en la tierra tiene el poder para vencerlo, dijo Malaki. Al salir del exorcismo, los papás y la niña abordaron su auto. Ella se despide con un beso asqueroso, como el de una prostituta a su cliente. Malaki se acerca a la niña y ella ríe. Tiempo después, Martín Malaki me llama por teléfono y me dice que se cayó al querer coger un libro de una mesa, asegurándome que alguien lo jaló de los pies y lo tiró. Estuvo en coma y murió. Dicen que fue una caída, pero aún recuerdo su voz tras el teléfono. Exclama el agente del FBI amigo. Sé que esta batalla no ha terminado. El demonólogo fue a 2 exorcismos más de la niña, que cuenta ya con 8 años. Se siente tanta perversidad en esa niña, la cual se ve tan angelical, comenta. Vete, demonio, claman en los exorcismos. Y ella se ríe y se va diciendo, no, aún no. Yo soy Zulia Urbina y no es mi intención causarte terror, pánico o miedo, pero sí te invito a hacer conciencia de que tan en paz estás con tu ser crístico. No hablemos de religión, hablo de ti, de tu contacto con esa energía superior llamada Dios, universo, lo que tú creas. ¿Qué tanto egoísmo, soberbia, maldad tienes o ejecutas hacia los demás? ¿Cómo está fortalecido tu espíritu? ¿Qué tan pendiente estás de tus hijos? ¿Cuál es tu contribución en este mundo? Para cualquier consulta o investigación, mándame un WhatsApp al 4441 48 49 74. Solo WhatsApp, por favor. Gracias. Buenas noches. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Bueno, pues estamos de regreso con más en esta noche. Contento, Rubén, gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros, a la gente que está enviando sus historias, sus leyendas. Avanzamos con más. Así es, mi estimado Chuy, saludos para todos. Gracias a todos que está con nosotros y de verdad, ojalá que sigan compartiendo la página y los programas en vivo que les estamos dando todas las semanas. Así que continuamos desde San Luis Potosí, muchachos. Esta es La Voz del Más Allá. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera rumbo a Aguascalientes. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpentaje trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir.
Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en muchos lugares de México, pero es más común si tú viajas de San Luis Potosí a la ciudad de Aguascalientes, en la famosa curva de la M. Estás escuchando La Voz del Más Allá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todo el staff de Cita con el Más Allá. Quisiera contarles una historia que me pasó hace algún tiempo en mi casa, donde solamente vivimos mi hija y yo. Todo comenzó cuando en algunas ocasiones escuchaba a mi hija platicar a solas, o algunas veces sumamente molesta discutía con alguien, a lo cual yo acudía y no había nadie, solamente la encontraba a ella sola. Yo le preguntaba que con quién discutía, a lo cual ella contestaba que su amiguita Mariana quería seguir jugando y ella ya no quería. Hasta ese entonces creí que se trataba de algún amigo imaginario que muchos niños a su edad suelen tener. Pero cada vez se volvieron más frecuentes las pláticas, las risas de mi hija. La mayoría de las veces yo acudía para ver con quién estaba o qué pasaba, pero siempre la encontraba sola. Me decía que su amiga Mariana desaparecía cuando yo llegaba. Pero lo que más me inquietó y comencé a tomarle más importancia a este caso fue cuando cierto día, cuando yo entraba a casa, escuché no solamente la risa de mi hija, claramente pude oír la risa de otra niña. Escuché cómo juntas se divertían y jugaban. Rápidamente me dirigí a la habitación de mi hija, pero insólitamente solamente se encontraba ella. Yo le pregunté que de qué o con quién reía. Ella respondió que jugaba con su amiga Mariana. Sumamente nerviosa y molesta, le digo: ¿dónde diablos está tu amiga Mariana? Lo siento, mamá, ella no quiere jugar contigo. No quiere que tú la veas. Cuando tú llegas, ella se va. Revisé toda la casa, no encontré nada ni nadie, pero no podía apartar de mi mente la risa de aquella niña. Nadie me lo contó. Yo la escuché. Recuerdo que esa tarde platiqué con mi hija
y le prohibí que hablara con esa niña. Le prohibí que jugara con Mariana. Al día siguiente mi niña me dijo que Mariana estaba muy molesta conmigo y que me arrepentiría de lo que había hecho. Desde ese día se volvieron cada vez más frecuentes las risas de aquella niña. Frecuentemente se escuchaba cómo botaba una pelota en el piso. A medianoche se escuchaba cómo corría en la sala de un lado a otro, o simplemente caminaba. Algunas veces acudía al lugar de donde provenía el ruido, con la esperanza de que fuera mi hija. Pero desafortunadamente no se trataba de nadie vivo. Me quedó más que claro que me estaba enfrentando a algo desconocido. Cierta ocasión, mientras dormía, me despertaron unos ruidos en la sala. Alguien murmuraba. Posteriormente, unos pasos. Lo que vi me dejó azorada, paralizada. Claramente vi cómo pasaba una silueta y se dirigía a la cocina. Sentí como un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. En ese momento escucho nuevamente los pasos que vienen de regreso. Pero esta vez la vi, no podía ser. Se trataba de Mariana. Estaba segura en su totalidad. Su vestimenta era blanca, su cara demasiado pálida. Llevaba un cuchillo en la mano. Creo que se dio cuenta que yo la veía, porque en ese momento, sonriendo, volteó hacia mí. Levantó su mano derecha y con su dedo índice hizo una señal para que yo guardara silencio de esta manera. Shh. Por un momento me quedé paralizada. No lo podía creer. La tenía casi frente a mí, mientras veía cómo lentamente, cuchillo en mano, se dirigía a la habitación de mi pequeña hija. En ese momento reaccioné. Comencé a maldecirla, a decirle que quería, que nos dejara en paz. Apresurada fui a la habitación de mi pequeña, pero pues no había nadie en la habitación. Ella dormía tranquilamente. Rápidamente, como pudimos, salimos de esa casa para no volver jamás, mientras solamente se escuchaba la risa burlona de aquella niña. De lo que sí estoy seguro es que no se trataba de un sueño, porque cuando ya estábamos en la calle, alguien se asomaba por la ventana y nos decía adiós. Estás escuchando La Voz del Más Allá. Bueno, pues estamos de regreso, pero pues desafortunadamente ya para la parte final, mi estimado Rubén, no nos resta más que agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros conectada en esta noche a través de la página La Voz del Más Allá. Así es, mi estimado Chuy, ya nos vamos a despedir. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta excelente noche de historias de terror. Muchas gracias, muchachos. Ojalá que les haya gustado el programa y pues bueno, nos escuchamos el miércoles en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias, Chuy. Gracias, Rubén. Próximo miércoles, misma hora, misma página, La Voz del Más Allá, 10 de la noche. Perfecto, gracias. Chuy Hernández en un micrófono, servidor Rubén Flores. Esto fue La Voz del Más Allá y descanse. Si es que puede.